Concluye el año, también el político, y en estos días toca hacer planes y también marcarnos propósitos de cara al año que viene. Hoy lo vamos a hacer con Diego Ruiz de la Peña, que cumple su primer año al frente de Podemos Asturias tras unas primarias que le colocaron, ¿no?, al frente de la organización, tras una trayectoria ligada a la gestión cultural, a la política municipal en Llanes y ahora al liderazgo autonómico de su partido. Hoy vamos a repasar con él algunos temas que están sobre el tablero político: tasa turística, presupuestos, escenarios autonómicos, futuro de Podemos y asuntos locales como el Plan General de Ordenación Urbana de Llanes. Diego, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, pues un placer volver a estar aquí charlando contigo en Ser Oriente, aunque con víctima de estos catarros del invierno de estas fechas. Sí, bueno, nada, esto es un mal casi necesario, ¿no? O sea, que pone al límite no solamente los centros sanitarios, la atención primaria, y nos pone al límite también a nosotros, ¿no?, que tenemos que inmunizarnos de una manera o de otra. Bueno, Diego, hace como un año, ¿no?, que ganabas las primarias para coordinar Podemos Asturias. No sé qué balance haces de 2 años ya. Son 2 años. 2 años ya, sí. Justo en estos momentos. Justo, sí, 2 años, público. Cierto, 2 años. Eso es, sí. Pasa rápido, sí. Sí, muy rápido. Bueno, ¿qué has aprendido en estos 2 años? Bueno, es toda una experiencia. Yo siempre lo dije. Yo creo que en alguna ocasión en la que charlamos, desde el ámbito local, pues siempre yo hablo de la experiencia personal, la experiencia vital que supone estar al frente de una organización política, ya sea pues eso, en una escala local o en este caso en el ámbito autonómico, ¿no? Hay diferencias, pero bueno, es un trabajo estimulante, complejo. Bueno, hay muchos aprendizajes, desde luego. Hay que saber manejar los tiempos, hay que saber también tener temple y bueno, tiene mucho que ver con el orden, con la organización, con las prioridades y bueno, con el compromiso, ¿no? Es una experiencia que desde luego, vamos, no es que la recomiende a todo el mundo, porque no es fácil y también tiene sus sinsabores, pero bueno, es una experiencia vital de la que se extraen muchas conclusiones. El partido ha vivido periodos de tensión interna. Diría que se ha recuperado cierta cohesión, o por lo menos no tanta batalla pública. Sí, totalmente. De hecho, cuando nosotros llegamos a la dirección hace 2 años, el mensaje era claro, ¿no? Y que veníamos ya a superar el conflicto que para nosotros ya quedaba atrás. Pues han pasado 2 años, ¿no? Y fíjate, de modo anecdótico, no hace mucho tiempo un militante me comentaba que en estos ya algo más de 10 años de organización política en Asturias estábamos atravesando por el momento de mayor cohesión interna entre los círculos en torno a la dirección autonómica, a la figura del coordinador. Creo que es un momento de conexión, de cohesión interna y además también de mucho vínculo entre los diferentes territorios, que es algo que se había trabajado poco en el pasado y que durante este tiempo estamos tratando de trabajar mucho más, ¿no? Yo creo que estamos en un buen momento en ese sentido. Sin embargo, dentro de poco tendremos que pensar ya en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Entiendo que ahí se puede empezar a tensionar un poco más la maquinaria. El objetivo de Podemos es recuperar la presencia que tuvo, entiendo, en las Cortes asturianas y también a nivel local, ¿no? Exactamente, ese es el trabajo con el que llegamos, ¿no? El trabajo, la vista puesta en el 2027 en recuperar ese peso en las instituciones. Evidentemente veníamos de una situación compleja, aunque teníamos una amplia representación en la Xunta. Y esa situación compleja nos dejó con un escaño que finalmente pues se perdió, ¿no? Pero bueno, está claro que después de... Bueno, esta es una organización joven, ¿no? Y después de unos pocos años con mucha presencia en las instituciones, recordemos que tuvimos 9 diputados en la primera legislatura, 4 en la siguiente, y también mucha presencia en los ayuntamientos, éramos muy conscientes de que este era un periodo complejo, pero al mismo tiempo una oportunidad para reflexionar, para reposar, para asentar la organización
organización para hacer las cosas mejor dentro de la organización, y ese es el trabajo en el que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Y fruto de ese trabajo, pues recientemente, hace un par de días, estuvimos en el Concejo de Ayer, en Moreda, presentando al Círculo de Ayer, al renovado Círculo de Ayer, con Héctor Cordero, que será el nuevo portavoz, y eso nos va a posibilitar presentarlos a las elecciones de 2027. También unas semanas antes presentábamos, y en este caso un nuevo círculo que hasta ahora no existía en el Concejo de Nava, y eso demuestra no solo que los objetivos de la dirección se están cumpliendo y que se está haciendo un trabajo discreto, que es un trabajo lento, no es un trabajo de hormiga, de sembrar mucho, pero evidencia también que hay una necesidad de Podemos en el territorio, que hay militancia, que hay espacio y que hay demanda de Podemos en el territorio, ¿no? Y ese es el trabajo en el que estamos centrados, en recuperar peso en las instituciones. Creo, además, que la coyuntura no es negativa para nosotros, pero es complejo desde el punto de vista del propio trabajo, del método, porque, lógicamente, ese trabajo orgánico tenemos que compaginarlo con el trabajo político, ¿no? Claro. Y no es fácil cuando se pierde representación, porque tampoco tienes la atención de los medios que normalmente tenías, ¿no? Claro. Y Diego, en el Oriente, ¿qué? Entiendo que están pensando, por lo importante que tiene también como circunscripción la oriental, en reforzar los círculos, ¿no? Claro, en el Oriente también. Hay que pensar que ya en las primeras elecciones Podemos no se presentó en la totalidad de los 78 concejos. No todas las fuerzas políticas se presentan en la totalidad de los 78 concejos, pero desde luego en el Oriente también queremos presentar candidaturas en 2027. Es verdad que después de un trabajo muy intenso, en algunos casos desde fuera de la institución, como por ejemplo aquí mismo en Llanes, ¿no? Se trabajó mucho desde fuera de la institución. Yo recuerdo muchas entrevistas aquí en Ser Oriente, sí. Mucha presencia en los medios también por la actividad que desarrollábamos y el interés que generaba, ¿no? Después de eso, pues hombre, cuando no se obtiene representación, es cierto que el grupo necesita un descanso, necesita reflexionar, necesita un descanso. Al final son muchas horas del tiempo personal, ¿no? Quienes estamos en partidos o en agrupaciones pequeñas, en las locales, y no se tiene representación municipal, es difícil, y a la vista está el resto del panorama, ¿no? Más allá de los partidos que están dentro del ayuntamiento, el resto parece que no existe, ¿no? Nosotros no funcionamos así, siempre queremos tener presencia y estar un poco en el día a día de la política municipal, pero es cierto que después de un trabajo muy intenso, hay que replantearse otras cosas, ciertas estrategias y hacer quizá las cosas de otra manera, ¿no? En todo caso, la voluntad sigue siendo esa, sigue siendo volver a presentarnos en la mayor parte de concejos donde sea posible. Mencionaba hace un momento el hecho de que en las últimas elecciones consiguieron representación en la Junta General, perdieron a la única diputada de Podemos, que era Covadonga Tomé, que fíjese que ahora está siendo determinante para aprobar los próximos presupuestos, ¿no? Después de esta situación tan, digamos, surrealista que se vivió en los últimos días por un error de un diputado que, a mi juicio, por un error de agenda que cualquiera de nosotros puede tener, y que a mi juicio se sacó de quicio, ¿no? Y se aprovechó torticeramente, ¿no? Pero precisamente Covadonga Tomé, que ya no está en Podemos, pero sí defiende ideas similares a las de Podemos, integra esa, digamos, mayoría progresista en el gobierno de Asturias, con Izquierda Unida como socios. Y una de las cuestiones que, ahora que hacía alusión a algunas entrevistas que mantuvimos en el pasado, una de las cuestiones que ha puesto encima de la mesa Covadonga Tomé es la necesidad de implantar de una vez la tasa turística, la tasa municipal turística, ¿no? Por ahí pasa el acuerdo presupuestario. Y ustedes defendieron, incluso hicieron un estudio focalizado en Llanes, que me gustaría recordar, ¿no? Para precisamente poner de manifiesto las ventajas y ningún inconveniente que tiene la tasa turística. Sí, mira, me gustaría hacer también alguna matización así un poco introductoria, porque he sacado varias cuestiones. Es cierto que el diputado, el portavoz de Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, Abel Vegas, tuvo un error, llegó tarde, pero no sé si se ha sacado de quicio o no, pero desde luego me parece que es poco responsable. No sé muy bien qué es lo que tiene que hacer un diputado el día más importante del año,
es el día que se aprueba el inicio del trámite para aprobar los presupuestos autonómicos, ¿no? Probablemente el hecho de haber estado en una reunión telemática preocupándose de lo que pasaba con su madre en Aragón le haya influido, que fue lo que dijo, ¿no? Entonces, esto me parece poco responsable, ¿no? Más allá de que puedas llegar tarde o no, pero bueno, no me parece poca cosa. Con respecto al programa similar de la diputada Covadonga Tomé, bueno, lo he dicho muchas veces, yo creo que lógicamente cuando se vive de una formación política se utiliza el programa de esa formación política porque tú no tienes uno propio. Ese espacio no existe territorialmente, no existe como partido y no tiene un programa propio, con lo cual puede haber algunas ideas, algunas propuestas que puedan ser similares, ¿no? Pero ya volviendo a la tasa, precisamente aquí vemos una gran diferencia entre lo que plantea esta diputada no adscrita, el acuerdo al que se ha llegado en los presupuestos y lo que planteamos desde Podemos Asturias, que es muy diferente. Es decir, desde Podemos Asturias llevamos años defendiendo la implantación de una tasa turística autonómica. Nos parece que es la manera de implantar esta tasa. Lógicamente, la implantación de la tasa tendría una serie de beneficios que revertirían en el propio sector turístico, en la mejora de la calidad turística y también ayudaría a los ayuntamientos a sufragar el coste de los servicios municipales, ¿no? Pero claro, el acuerdo que se nos vende o que se anuncia como un acuerdo que sirve para dar ese apoyo a los presupuestos, no es una tasa turística. Yo hace poco también la califiqué en una entrevista como la tasa fake, porque no existe esa tasa. Es decir, para empezar, el anuncio no es nuevo. Adrián Barbón, el presidente del Principado, ya anunció esto mismo hace 2 años y medio. Ya dijo que el Principado se abría a que los ayuntamientos que quisiesen podían solicitar una tasa. Bueno, seguimos igual. La propuesta que se ha hecho ahora se mismo... abre un marco jurídico que no existía. Sí. Claro que están trabajando ahora en cómo hacerlo, ¿no? Pero casi todas las tasas turísticas, Diego, que se cobran en otros países, son municipales, no autonómicas, ¿eh? Bueno, eso depende un poco del modelo. Puede haber tasas municipales, pero también hay tasas de ámbito regional. En todo caso, también hay que tener en cuenta otra realidad, y es que lo primero es que lo que se ha aprobado es lo que ya anunció hace 2 años y medio Barbón. Otra cosa es que ahora se empiece a darle un marco jurídico. Pero claro, cuando queda a estrictamente voluntad de los ayuntamientos, entonces no te aseguras que vaya a haber una tasa turística. Entonces la cuestión es, ¿la necesitamos o no la necesitamos? Nosotros pensamos que sí, y por lo tanto, si se necesita, ¿por qué no una tasa turística de carácter autonómico? Que lógicamente se reparta de una manera proporcional en función de las necesidades de los diferentes territorios. Porque si no, no va a haber tasa turística, esta es la realidad. Y no la va a haber, entre otras cosas, porque 2 de los partidos que gobiernan en más ayuntamientos asturianos, el Partido Popular y el Partido Socialista, no quieren una tasa turística. Si Adrián Barbón quisiera una tasa, la implantaría. Si el Partido Popular quisiera una tasa, lo diría. Pero la realidad es que no la quieren. Por lo tanto, ¿dónde se va a implantar esa tasa? Nos tememos que en ningún sitio. Ahora bien, yo creo que es un tema que merece la pena abordar con tranquilidad, con naturalidad, sin miedos y sin prejuicios, ¿no? Recientemente escuchaba al nuevo representante de OTEA en Asturias, que utilizaba viejos argumentos como que es una tasa que desincentiva, ¿no?, el turismo. Bueno, esto es en fin, no hay ningún estudio que acredite que la gente deja de ir a un lugar porque hay una tasa turística. De hecho, el turismo cada vez crece más. Todos los lugares de referencia en Europa, en muchas partes del mundo, están absolutamente masificados por muchas razones, entre otras cosas el turismo low cost, ¿no? Por lo tanto, no una tasa es turística, disuasoria en absoluto, ¿no? En absoluto. Con lo cual los argumentos tendrán que ser otros. Pero claro, la realidad es que no hay ningún partido político que hasta ahora en Asturias se haya tomado en serio esto y haya hecho un estudio sobre cómo se podría implantar una tasa turística. Sí que lo hicimos, lo hizo Podemos y lo hizo en Llanes. Es un estudio que trabajamos para las elecciones municipales de 2023 y lo presentamos. Y claro, yo recuerdo que cuando teníamos reuniones con diferentes colectivos del comercio, del turismo también, bueno, en fin, diferentes sectores del concejo, y comentamos esta posibilidad de tasa turística, era algo nuevo, no sonaba del todo bien, pero cuando decíamos cuál era la recaudación que podría obtener el ayuntamiento, pues la cosa cambiaba. Y es que el cálculo que habíamos hecho nos arrojaba unos ingresos anuales para el ayuntamiento de al menos 800.000 euros. Al menos. Sí, eso habría que actualizarlo. Entonces, seguramente, claro. La cifra, porque yo estoy segura que iba a ser mucho más, ¿no? Un dinero que
revierte directamente sobre los servicios públicos, en este caso los que se ofrecen al turismo. Luego hay competencias, por ejemplo, no impropias, como puede ser el salvamento marítimo, el salvamento de playas, no el marítimo, el salvamento de playas se está costeando por parte de los ayuntamientos, siendo una competencia impropia, ¿no? Por poner un ejemplo, pero es que 14.000 vecinos que somos, tenemos muchas necesidades y muchos de los recursos del ayuntamiento se van al turismo, eso es un hecho, ¿no? Sí, este es un concejo que vive del turismo y que además en los últimos, durante décadas, pero también en los últimos años no ha modificado nada. Eso, no ha modificado, no se ha preocupado de diversificar, de ampliar el mercado laboral. Seguimos entregados al turismo y además seguimos construyendo para el turismo, ¿no? Entonces, claro, yo desde luego creo que es una receta muy positiva la implantación de una tasa, porque efectivamente los alcaldes y alcaldesas suelen quejarse después de la temporada alta de lo difícil que es abordar y asumir toda esa turistificación, toda esa aluvión de gente, ¿no? Pero claro, ¿de dónde salen los recursos? Tenemos que poner alguna solución y la tasa turística es la solución, o es desde luego una de las soluciones, porque no solo iría al propio sector turístico para mejorar la calidad en el destino, algo que, por cierto, tenemos que tomarnos muy en serio, porque cada vez son más las voces, las experiencias de quienes nos visitan, que no se llevan una experiencia ya tan positiva. Asturias, históricamente, era valorada muy positivamente. Bueno, ya empezamos a encontrar valoraciones que ya no son tan positivas precisamente por eso, ¿no? Por las masificaciones, por la dificultad de los accesos en las playas, por los atascos, por la falta de aparcamientos, por la falta de servicios, por la falta de agua en las duchas en junio, y luego para las personas que vivimos aquí, que vivimos en una zona rural, pues los problemas que da en cuanto al abastecimiento de agua o la recogida de basuras. En fin, son múltiples ámbitos en los que hay que mejorar y una tasa puede ir destinada a ello. Lógicamente la tasa la destinaremos a lo que queramos. Puede ir a la conservación del patrimonio, a la conservación de los espacios, a una mejor señalización, a una mayor seguridad. En fin, es una cuestión de sentarse, plantear algo serio y poner en marcha, ¿no? Decir que va a desincentivar o decir que lo ponga quien quiera, no me parece serio. Álvaro, vamos a hablar de temas locales porque estamos a punto de aprobar los presupuestos autonómicos. Hay una queja permanente del gobierno local, que es la falta de atención a Llanes en las cuentas de Asturias, ¿no? ¿Qué opinión le merece? No es nuevo. La opinión que me merece es que cada año esto se repite, ¿no? Cada año, y esto es verdad que es muy en clave local, pero cada año venimos escuchando lo mismo, ¿no? Que el Principado desatiende a Llanes. Y yo siempre defendí que lo primero que tiene que hacer un alcalde y una corporación es mantener unas relaciones institucionales correctas, fluidas y con el máximo respeto. Creo que eso no se ha producido en este ayuntamiento y creo que se ha buscado mucho más el titular, la foto, el momento de enfrentación, y lo digo por propia experiencia. Por propia experiencia, porque en muchas ocasiones nos encontramos con vecinos que tenían necesidades que eran de ámbito autonómico y donde el ayuntamiento se desentendía por completo, ¿no? Quizá porque así podía echar la culpa a alguien, ¿no? Yo creo que Llanes no está desatendido. Otra cuestión es que pueda necesitar más inversiones, pero creo que esto tiene que ver más con una estrategia política y con un trabajo poco serio que con una realidad, sinceramente. En estos 2 años en los que usted ha estado más centrado en la política autonómica, en Llanes se ha aprobado provisionalmente el Plan General hace unas semanas. La previsión es que en pocos meses pudiera estar aprobado definitivamente. ¿Qué visión tienen sobre el documento que se acaba de aprobar? Bueno, sin entrar al detalle completo, porque es un documento muy complejo que requeriría mucho análisis, en primer lugar, menos mal, por fin, ¿no? Porque llevamos ya más de una década y este gobierno municipal llegó precisamente para esto, para hacer un nuevo plan general y echar abajo la anterior barbaridad del Partido Socialista, ¿no? Bien, una década después podemos decir que ya lo tenemos encima de la mesa. Ahora bien, a mí no me parece que sea un buen plan general para Llanes. Y yo quizá lo que voy a decir llame la atención o sorprenda, pero tengo muy claro que lo que necesita Llanes en estos momentos a nivel urbanístico y de desarrollo no son casi 6.000 viviendas. En un ayuntamiento donde hay más viviendas que personas, en un ayuntamiento que tiene casi 2.000 viviendas vacías, según datos municipales, no tiene ningún sentido planear
un desarrollo de casi 6.000 viviendas, más de 3.000 en la zona rural y en los pueblos. Yo creo que el urbanismo tiene que cambiar. El urbanismo no puede medirse en términos de desarrollismo, que es como se hizo tradicionalmente, y para mí este es un plan desarrollista. El problema, quizá, y además sorprende, que apenas haya contestación o crítica o debate público, porque sí lo hubo en el pasado, ¿no? Y quizá el problema puede venir precisamente de ese pasado. Porque, claro, aquel plan general que generó tantas movilizaciones sociales y que fue uno de los motivos por los que... Exacto, es fundamental, ¿eh? Claro, aquel plan general planteaba en torno a unas 15.000 viviendas. Todos y todas estamos de acuerdo que aquello era una barbaridad. Pero quizá eso haya calado demasiado y ahora parece que por construir la mitad ya está bien. Pero claro, no te puedes referenciar en una barbaridad, te tienes que referenciar en algo lógico o de sentido común. Creo que este plan no cumple con los objetivos y con las expectativas con los que vino este gobierno, que era preservar los pueblos, preservar la morfología de nuestros pueblos, conservar nuestro paisaje y, desde luego, favorecer el acceso a la vivienda, porque más parece que con lo que se va a construir, ¿para quién se va a construir esto? Tal y como están los precios en Llanes. ¿Quién se va a hacer una casa en Llanes? Pues lo tenemos muy claro. No van a ser los llaniscos. Entonces, con la dificultad de acceso que tenemos a la vivienda, me parece que es una barbaridad plantear casi 6.000 viviendas y muchas de ellas en la zona rural. Creo que va a ser el destrozo definitivo del concejo. Porque claro, cuando te pateas el concejo, hablas con las juntas vecinales, ves qué problemas hay de abastecimiento de agua, que derivan precisamente de la construcción sin control y de la falta de servicios que vayan en paralelo a ese desarrollo urbanístico, ¿no? Un plan que además prácticamente no plantea cesiones para el ayuntamiento y que tiene muy poca vivienda pública. Seguimos haciendo un urbanismo desarrollista de modelos pasados y este no me parece que sea el plan que necesita Llanes. Creo que habría que apostar más por la rehabilitación, por la recuperación y regeneración de espacios, y me gustaría que alguna vez algún urbanista, arquitecto especializado, me respondiera a la siguiente pregunta que alguna vez he hecho. Algún día habrá que dejar de construir. Algún día habrá que dejar de construir. Diego, para ir terminando, porque tenemos poco tiempo, pero poco a poco la política llanisca empieza a poner las cartas sobre la mesa en cuanto a las posibles candidaturas a las próximas elecciones. En el PSOE, que aspira a recuperar la alcaldía, Óscar Torre, actual secretario general, tras el fallecimiento de Antonio Trevín, parece que tiene previsto presentar su candidatura a las próximas elecciones. La duda es si habrá primarias, otras candidaturas o se llegará a un acuerdo, a una lista de consenso, que es lo que parece que en el entorno del Grupo Municipal se sostiene, ¿no? No está, desde luego, el Partido Socialista ni ninguno para rupturas como ocurrió en los últimos comicios. Doy por hecho que Podemos concurrirá a las próximas elecciones, pero ¿cómo lo hará? ¿Habrá una candidatura progresista a la izquierda del PSOE o cómo? Nuestro objetivo es concurrir a las próximas elecciones. Desde luego creo que es pronto para valorar cómo podemos concurrir. Y además esto es algo que no solo depende de la agrupación local, estos son marcos que vienen muchas veces establecidos. Bueno, es un equilibrio, ¿no? Digamos que hay un marco general que viene establecido desde lo autonómico o que puede venir bien establecido desde lo estatal, y luego hay también una parte de realidad local en la que, bueno, pues... no hablo por nuestra formación, no por otras, existe la libertad de poder llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, ¿no? Yo creo que la unidad siempre es positiva, pero creo también que la unidad hay que saber para qué se quiere. Porque si es una unidad meramente instrumental para, en un momento dado, ver si sumamos más votos, no tiene eso muchos visos de funcionar bien. Y a la vista está el ejemplo de Sumar, que fue un espacio que llegó con, bueno, aparente fuerza y que se está desintegrando durante todo este tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay que saber para qué se quiere la unidad. Y creo que tiene que ver mucho con el programa y con el proyecto de territorio, ya sea en lo local o ya sea en lo autonómico, ¿no? Si se busca una unidad simplemente porque viene la ultraderecha, entonces no va a salir bien. Si se busca una unidad que uno se la crea, esto lo decía Irene de Miguel, que creo que de manera muy acertada en Extremadura, la unidad hay que creérsela, ¿no? Si uno se cree la unidad en base a un programa y unos objetivos comunes, entonces la unidad es posible y será fructífera. Pero, bueno, de momento vamos a ver cómo avanzamos ese camino. Y mire qué bien le ha ido a Irene en Extremadura, ¿eh? La verdad que sí, claro. Es posible. Creo que es un camino, y además lanza un mensaje que requiere un poco de reflexión también, porque la realidad, podemos hacer múltiples interpretaciones y desde luego se han hecho muchas interpretaciones de los resultados de Extremadura. Pero creo que no es discutible es que cuando
el espacio a la izquierda del Partido Socialista está liderado por Podemos, el espacio sube y suma. Creo que eso no es discutible porque es lo que ha pasado, ¿no? Por lo tanto, creo que eso merece una reflexión. Diego, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un placer. Seguiremos hablando, no tarde tanto. Muy bien, venir pues por los micrófonos de Ser Oriente. Gracias. Muy bien, encantado. Un placer como siempre. Gracias. Buen día.